Y seguimos en Digital, el programa de Círculo Sardo de Tucumán. Y bueno, tuvimos el gusto de estar en el 33º Congreso de Lengua y Literatura Italiana que se llevó a cabo en nuestra provincia. De paso le mandamos un saludo a la profesora Marita Pilán de Pellegrini y a toda la comisión organizadora. Estuvimos en la inauguración y bueno, es por eso que queríamos compartir con ustedes algunas de sus imágenes y también una nota con la profesora Elena Acevedo de Bomba. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, a través de las cátedras de Lengua y Literatura Italianas y la Asociación de Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italiana, ADILI, fueron los responsables de la organización del 33º Congreso Internacional de la Lengua y Literatura Italiana. El mismo se llevó a cabo del 18 al 20 de septiembre. Participaron investigadores, docentes y alumnos de todo el país. El tema del Congreso fue el mar en la lengua y literatura italiana. Expusieron tanto profesionales del exterior como docentes argentinos. Y estamos con la profesora Elena Acevedo de Bomba. Ella está en lo que es la comisión organizadora del 33º Congreso, vendría a ser, de Lengua y Literatura Italiana, ¿no? Organizado por ADILI. ¿Cómo está? Muchas gracias. Sí, este año nos toca inaugurar el 33º Congreso de ADILI, que tiene como temática el mar en la lengua y la literatura italianas. Y hay momentos muy significativos como la conferencia del profesor Guagnini sobre el Adriático. El profesor Guagnini justamente viene de la Universidad de Trieste. Tenemos representantes de ADILI permanentes, como el profesor Lucy, que viene de la Universidad de Macerata. Expositores nuevos, como por ejemplo Hideyuki Doi, que es un profesor japonés, que viene a hablar justamente de las relaciones de la poesía italiana y la poesía japonesa con respecto del mar. Los socios de ADILI vienen de todas las provincias argentinas. Este año nos toca ser a nosotros los anfitriones y realmente tenemos un espectro grandísimo de actividades que van desde seminarios de sociolingüística, laboratorios de escritura de lengua italiana, presentaciones de libros y trabajo de comisiones. ADILI es además madrina del Centro Barrial Mate Cocido y de la orquesta Chivo Valladares, así que esta tarde le vamos a hacer entrega de libros y vamos a gozar de la orquesta del Chivo Valladares. 33 años de congreso. Escuchaba que ustedes están hace muchos años participando de los mismos, ¿no? ¿Cómo ves el crecimiento en estos años de la enseñanza de la literatura y la lengua italiana acá en la Argentina? Sí, ha habido un avance magnífico en el sentido de que comenzó esto como un grupo que investigaba literatura. Después, gracias a la doctora Blanco de García de la Universidad de Córdoba, se hace extensivo a la lengua italiana. Y poco a poco se fueron incluyendo nuevas temáticas como traducción, terminología, literaturas comparadas y se abrió el espectro de tal suerte que hoy hablamos justamente de un encuentro de italianistas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y seguimos en Digital, el programa de Círculo Sardo de Tucumán. Seguimos compartiendo lo que pasó en el Congreso de Lengua y Literatura. Estuvo presente la presidenta de ADILI, la profesora Nora Sforza. Y bueno, tuvimos la posibilidad de hablar con ella y esto nos decía. Y estamos con la profesora doctora Nora Sforza. Ella es presidenta de ADILI. Un gusto tenerla acá en Tucumán y quería aprovechar como para que nos comente, ¿no?, la importancia de que exista este organismo para lo que es la enseñanza de la lengua y literatura italiana. Sí, buenos días. Bueno, nuestra asociación de docentes e investigadores en lengua y literatura italianas, es un organismo nacional, realmente federal,
que convoca investigadores y docentes prácticamente de todas las universidades nacionales, de los institutos de formación terciario, donde se enseña el profesorado de italiano, por ejemplo. Y bueno, estamos reunidos desde hace más de 30 años, cosa bastante... Este es el 33º Congreso. Exactamente. Cada año nos hemos venido reuniendo, convocando con distintos temas que funcionan de manera transversal. Este año es el mar, pero hemos hablado de la autobiografía, de la soledad, del cuerpo, del tiempo, siempre en la lengua y la literatura italianas. Y realmente, bueno, en un país tan vasto como el nuestro, esta presencia, esta permanencia a lo largo de los años, realmente, bueno, yo la veo casi como una suerte de milagro gozoso, ¿no? Porque además nos ha permitido establecer vínculos personales que van mucho más allá de esos días en los que nos reunimos materialmente, ¿no es cierto?, corporalmente en los congresos. Profesora, en su discurso inaugural habló de algo muy importante, ¿no?, que es el legado que nos han dejado los italianos que vinieron a enseñar esta lengua en nuestras universidades, justamente aquí también en la Universidad Nacional de Tucumán, ¿no?, y que fue un ida y vuelta. Ellos nos dejaron el legado de la enseñanza y aquí también se les permitió seguir adelante cuando tenían otros problemas en su país, ¿no? Sí, realmente la Universidad Nacional de Tucumán ha sido un eje central en los años 30, cuando, bueno, durante el fascismo, en el año 1938, Mussolini sanciona las leyes raciales. Hubo una gran cantidad de intelectuales de distintas disciplinas, no solamente ligados al italiano, sino a la matemática, a la medicina, a la filosofía, que vinieron a la Argentina y fueron realmente acogidos en esta casa de estudios, pudieron continuar con sus investigaciones, con sus carreras, y yo creo que el legado de ellos no solamente tuvo que ver con lo que pudieron transmitir a nivel de sus conocimientos, sino fundamentalmente un legado humano, ¿no es cierto?, de pensar cuál era la barbarie que se estaba viviendo en Europa, y aquí, bueno, cómo los recibieron con los brazos abiertos y cómo ellos pudieron dejar huella también, ¿no? ¿Podría nombrar algunos, por ejemplo? Bueno, yo pensaba fundamentalmente en Rodolfo Mondolfo, por el hecho de su relación con la filosofía antigua y un recorrido que él hace realmente en la Argentina, porque en realidad primero va a la Universidad de Buenos Aires, hay parte de su legado, de su biblioteca que ha quedado allí, después va a Córdoba, enseña distintas cosas, inclusive griego, y finalmente este es el lugar en el que va a estar él y su señora, que también era médica patóloga, y estuvieron aquí trabajando en libertad, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Hay muchísimas actividades en estos días de septiembre y en los primeros días de octubre también en lo que concierne a la colectividad italiana, ¿no? Ya estamos organizando lo que van a ser las actividades que tienen que ver con una reunión que vamos a tener con la Federación Sarda Argentina acá en Tucumán y con los festejos de los 30 años del Círculo Sardo. Así que bueno, ya le vamos a ir comentando para que el que quiera participar pueda también hacerlo. Y ahora sí, vamos a escuchar la habitual columna del señor Vittorio Baggio. ¿Qué tal, amigos? Otra vez con ustedes. Quiero hablar un poco de la situación de Italia y de los italianos que viven en Italia, por cuanto todas las personas que viven en Italia y que no tienen sangre italiana, no tienen ciudadanía italiana. O sea, ¿por qué? Porque hay una ley de ciudadanía llamada Ius Sanguinis, que todos, para ser italianos, tienen que ser hijos de italianos o hijos de italianas después de 1948. Y ahí tenemos el problema, porque
de 1948, todas las mujeres que tenían italianas, que tenían hijos, esos hijos podían darle la ciudadanía. Pero ¿cuál es el problema si esa mujer antes de 1948, enero, que se aprobó la ley, no tenía la ciudadanía italiana? Entonces tenía una familia de los cuales algunos eran italianos y otros no, porque esa ley bastarda, estúpida, no le daba, digamos, esa razón a la mujer que le dé la ciudadanía a sus hijos. Pero eso no es el grave problema. El grave problema actualmente es que en Italia hay cerca de 4 millones de emigrantes que no son hijos de italianos, que vinieron, se establecieron en Italia y tuvieron hijos italianos. Pero como la ley dice que solamente es italiano el que si es el padre o la madre italiana, entonces los hijos no son italianos. Y bueno, resulta que cada vez hay más residentes italianos de esta persona que llegan emigrados de distintos países y viven en Italia y no son italianos. ¿Por qué? Y porque ya, como dije, es jus sanguinis, todo italiano, hijo italiano. Pero es muy simple hacer una cosa. Dejen esa ley como está y aprueban una nueva, además de la que está, donde dice que todas las personas que nacen en Italia son italianos. Y se resolvería el problema. Pero como en el Parlamento todo es un pasticcio, o sea, que no se entiende absolutamente nada, que discuten, que no discuten, ahí van las cosas. Mientras tanto, el crecimiento de Italia en su población es mínima, es el 0,5% menos actualmente. O sea, que si seguimos así, en 10 años, en cambio de tener 60 millones de habitantes o 65 como actualmente lo tiene, va a tener muchos millones menos. Pero mientras tanto es que no es la verdad, porque esos millones viven porque han nacido en Italia, pero el Estado y la ley no les reconoce que son ciudadanos italianos. Bueno, esperemos que se ponga de acuerdo de una buena vez y que hagan lo que corresponde, que los italianos o los hijos de italianos y no italianos que nazcan en Italia sean italianos. Hasta la próxima. Y antes de terminar quería mandar un saludo muy pero muy especial a mis padres, a Sarita y Vittorio Bargiu, que han estado este fin de semana cumpliendo 50 años de casados. Para ellos un saludo muy pero muy especial desde aquí, desde Hoy Italia. Solo resta decirles arrivederci, ci vediamo la próxima settimana. Ciao. Sono un italiano vero.